Baruch Spinoza hace una afirmación que pocos se atreven a considerar. El miedo, la angustia y el sufrimiento no son realidades inmutables, sino ilusiones creadas por la mente. ¿Y si te dijera que la clave para vivir en paz no está en controlar el mundo, sino en entenderlo? Hoy exploraremos la filosofía prohibida de Spinoza, una forma de ver la vida que puede liberar tu mente de la ansiedad y el temor. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? ¿Que la angustia te domina? Déjame tu experiencia abajo, porque este conocimiento puede cambiar la forma en que ves el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora, empecemos. Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que alguna vez te preocupó, todo lo que te quitó el sueño, nunca fue real. No es un truco mental ni un falso optimismo. Es una verdad tan poderosa que una vez que la comprendas, no volverás a ver la vida de la misma manera. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que al final no fue tan grave? ¿Cuántas noches sin dormir, angustiado por un problema que con el tiempo perdió importancia? Nuestra mente nos juega una trampa. Nos hace creer que nuestros miedos son reales, que el fracaso es inminente, que el juicio de los demás nos define. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo esto es una construcción mental? Aquí es donde entra Spinoza. Este hombre, nacido en 1632 en Ámsterdam, revolucionó la forma de entender el mundo. A pesar de haber sido exiliado de su comunidad y condenado al olvido, desarrolló una filosofía capaz de liberar a cualquier persona del miedo y el sufrimiento. Pero para entender su método, primero debemos comprender su historia. Spinoza nació en una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición española y portuguesa. Desde joven, demostró una inteligencia excepcional y una tendencia a cuestionar todo. Mientras otros aceptaban los textos religiosos sin dudar, él se hacía preguntas que inquietaban a sus maestros. No aceptaba verdades impuestas, quería comprender la realidad tal como era. Esta búsqueda lo llevó a un camino peligroso. En su comunidad, la libertad de pensamiento era vista como una amenaza. Spinoza empezó a desarrollar ideas que desafiaban la tradición y a los 23 años fue expulsado de su comunidad con una condena que lo marcó de por vida. Fue exiliado, rechazado y condenado al aislamiento. Pero en lugar de rendirse, Spinoza encontró en su soledad una oportunidad única: construir un sistema filosófico que cambiaría la historia. Trabajaba como pulidor de lentes, ganando lo mínimo para sobrevivir, pero cada minuto libre lo dedicaba a escribir y reflexionar. Y así llegó a una conclusión sorprendente. La verdadera libertad no está en tomar decisiones arbitrarias, sino en comprender la realidad tal como es. La mayoría de las personas creen que la vida es una lucha entre el bien y el mal, entre la suerte y el destino. Pero Spinoza veía el mundo de otra manera. Para él, todo en el universo sucedía por necesidad. No hay castigos ni recompensas, solo causas y efectos encadenados de manera infinita. Y esto tiene una implicación radical. Nuestras emociones, pensamientos y decisiones no son fruto de una voluntad libre, sino de todo lo que ha sucedido antes. No elegimos nuestros miedos, ni nuestras ansiedades, ni nuestros deseos. Todo en nuestra vida es el resultado de una cadena de eventos que escapan a nuestro control. Pero ¿significa esto que no tenemos control sobre nada? ¿Que estamos condenados a ser esclavos de nuestras emociones? Aquí es donde Spinoza nos ofrece la clave para liberarnos. Su filosofía no es pesimista, sino todo lo contrario. Nos muestra que, al entender las causas de nuestro sufrimiento, podemos trascenderlo. Piensa en esto. Si alguien habla mal de ti y te sientes angustiado, ¿realmente esa persona tiene poder sobre ti? No. Lo que te afecta no es lo que esa persona dice, sino cómo tu mente interpreta esas palabras. Si logras ver que sus comentarios no tienen un impacto real sobre tu vida, su influencia sobre ti desaparece. Esto se aplica a todo: el miedo al fracaso, la ansiedad por el futuro, el dolor de una pérdida. No son las situaciones en sí mismas las que nos hacen sufrir, sino la forma en que las interpretamos. Si comprendes esto, algo cambia en ti. Dejas de resistirte a lo inevitable. Dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. Y en ese momento, empiezas a vivir con claridad y libertad. Pero Spinoza fue aún más allá. No solo descubrió que el sufrimiento es una ilusión, sino que encontró un método para superarlo. Un camino que nos permite alcanzar la verdadera paz mental, sin depender de nada externo. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para descubrir la verdad que Spinoza comprendió hace siglos. Una verdad que no solo desafía todo lo que creemos sobre el miedo y el sufrimiento, sino que también nos da una herramienta poderosa para liberarnos de ellos. Recuerda dejar tu comentario.
¿Te has sentido atrapado por emociones que parecen fuera de tu control? Quiero saber tu experiencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Ahora, continuemos. Hemos hablado de cómo Spinoza llegó a una conclusión radical. Todo en el universo ocurre por necesidad. No hay azar, no hay caos, solo una cadena infinita de causas y efectos. Pero, ¿qué significa esto para ti, para mí y para cualquiera que busque una vida sin miedo? Piénsalo por un momento. Desde que naciste, cada experiencia que has vivido ha dejado una marca en ti. No elegiste tu familia, tu genética, ni el ambiente en el que creciste. No decidiste qué miedos ibas a tener, qué eventos te iban a afectar o qué tipo de persona serías. Todo lo que eres hoy es el resultado de una serie de factores que te han moldeado sin que tú lo decidieras conscientemente. Si de niño fuiste castigado cada vez que cometías un error, es probable que hoy sientas un miedo profundo al fracaso. Si alguna vez te rechazaron en un grupo, quizás ahora sientas ansiedad al socializar. Si alguien traicionó tu confianza, es posible que te cueste abrirte a los demás. Nada de esto fue una elección, son simplemente efectos de causas anteriores. Y aquí está lo más impactante. Del mismo modo en que no elegiste estos miedos, tampoco necesitas aferrarte a ellos. La clave de la filosofía de Spinoza no es resignarse, sino entender, porque una vez que comprendes las causas de tus emociones, dejas de ser su esclavo. Observa lo que ocurre cuando sientes miedo o ansiedad. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Se acelera tu corazón, tu respiración se vuelve agitada, tu mente se llena de pensamientos de desastre. Pero, ¿y si en vez de reaccionar automáticamente, tomaras un instante para analizar qué está pasando? Supongamos que sientes pánico antes de hablar en público. Tu mente te dice que te van a juzgar, que vas a cometer errores, que la gente se burlará de ti. ¿Pero es esto real? ¿O es solo una proyección de experiencias pasadas? Spinoza nos dice que el miedo no es más que un producto de nuestra imaginación, y que si aprendemos a observarlo desde afuera, podemos liberarnos de él. Aquí entra su método. No basta con decirte a ti mismo, no debo tener miedo. No funciona así. La única manera de vencer el miedo es con conocimiento. Y el conocimiento empieza con la observación. Cuando sientas una emoción negativa, detente. No la rechaces, no la evites. Solo obsérvala. Pregunta, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué lo está causando? ¿Es algo real o solo una interpretación que mi mente ha construido? Esto cambia completamente la forma en que experimentas la vida. En vez de reaccionar ciegamente a cada pensamiento o emoción, empiezas a verlos como lo que son, procesos mentales que surgen y desaparecen, como las olas en el mar. Pero Spinoza va aún más lejos. No solo nos dice que podemos liberarnos del miedo, sino que nos muestra cómo encontrar la verdadera felicidad. Y no se trata de placer momentáneo ni de distracciones superficiales. Se trata de algo mucho más profundo. Hasta ahora, hemos explorado cómo el miedo y el sufrimiento son construcciones de nuestra mente, y cómo Spinoza descubrió que todo en el universo sigue una cadena de causas y efectos. Pero hay una pregunta crucial que aún no hemos respondido. Si todo está determinado, ¿qué significa esto para nuestra felicidad? ¿Es posible encontrar paz en un mundo donde no tenemos control absoluto? Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la felicidad es una elección o el resultado de circunstancias externas? Déjame tu comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora, vamos más profundo en la filosofía de Spinoza. Para entender su visión de la felicidad, primero debemos hablar sobre lo que no es la felicidad. La mayoría de las personas asocian la felicidad con el placer, con el éxito o con la ausencia de problemas. Pero estos son estados temporales, sensaciones efímeras que dependen de factores externos. Si crees que serás feliz cuando alcances una meta, cuando obtengas reconocimiento o cuando tu vida sea perfecta, Spinoza tiene algo que decirte. Estás buscando en el lugar equivocado. Para él, la verdadera felicidad no depende de lo que te sucede, sino de cómo comprendes lo que te sucede. No se trata de evitar el dolor o perseguir el placer, sino de alcanzar un estado de claridad, de comprensión profunda de la realidad. Llamó a este estado beatitud, una felicidad que no fluctúa con las circunstancias, porque no se basa en deseos o temores. Piénsalo de esta manera. Si buscas la felicidad en el dinero, siempre habrá más dinero que puedas ganar. Si la buscas en el amor, siempre habrá inseguridades o miedos a la pérdida. Si la buscas en la aprobación de los demás, estarás constantemente a merced de sus opiniones. Pero si encuentras felicidad en la comprensión, en la sabiduría, en la aceptación de la realidad tal como es, entonces nada ni nadie podrá arrebatártela.
Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve realmente transformadora. Él nos dice que el problema no está en la realidad, sino en nuestra resistencia a ella. Sufrimos porque queremos que las cosas sean diferentes de lo que son. Nos frustramos porque creemos que el mundo debería ajustarse a nuestros deseos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra lo inevitable, aprendiéramos a verlo con claridad? Imagina que estás atrapado en el tráfico y llegas tarde a una cita importante. Te sientes ansioso, enojado, frustrado. ¿Pero de qué sirve esta emoción? ¿Vas a hacer que el tráfico desaparezca? ¿Va a cambiar la situación? Spinoza diría que el sufrimiento solo surge porque no aceptamos la realidad. Si en lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, simplemente lo aceptáramos y lo comprendiéramos, la angustia desaparecería. No se trata de resignación, no es decir, no puedo hacer nada. Es entender que ciertas cosas están fuera de nuestro control y que nuestra verdadera libertad no está en cambiar la realidad, sino en cambiar nuestra relación con ella. Esto nos lleva a uno de los conceptos más revolucionarios de Spinoza. La libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que es necesario. Es decir, en lugar de desear que el mundo se ajuste a nuestros caprichos, podemos aprender a ver la belleza en la necesidad, en el orden del universo. Pero ¿cómo logramos esto en la práctica? ¿Cómo pasamos de ser esclavos de nuestras emociones a encontrar una paz inquebrantable? Hemos llegado a un punto clave en la filosofía de Spinoza. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que es necesario. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo pasamos de ser esclavos de nuestras emociones a encontrar una paz inquebrantable? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tus emociones te dominan y te impiden tomar buenas decisiones? ¿Qué haces para recuperar el control? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y continuemos con este viaje. El método de Spinoza para alcanzar la paz interior. Para Spinoza, el camino hacia la felicidad y la libertad interior no es místico, ni depende de creencias religiosas. Es un proceso racional, un método que cualquiera puede aplicar. El primer paso es entender que nuestras emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. No hay nada de malo en sentir miedo, tristeza o ira. El problema es cuando estas emociones nos controlan porque no comprendemos su origen. Cada emoción que sentimos tiene una causa, no surge de la nada. La tristeza, la ansiedad, la frustración, todas son el resultado de cómo interpretamos la realidad. Por ejemplo, si alguien te insulta, puedes sentirte ofendido y reaccionar con rabia. Pero Spinoza diría, espera un momento, ¿por qué este insulto te afecta? ¿Acaso cambia quién eres? ¿O solo está revelando la naturaleza de la otra persona? Si comprendes esto, el insulto pierde poder sobre ti. No es que dejes de sentir emociones, sino que las ves por lo que son, reacciones automáticas que puedes analizar y transformar. El conocimiento como antídoto contra el sufrimiento. El segundo paso del método de Spinoza es el conocimiento. Él creía que el sufrimiento proviene de la ignorancia. No es que el mundo sea cruel, sino que nosotros no entendemos su funcionamiento. Cuando un niño llora porque no puede quedarse despierto hasta tarde, lo hace porque no comprende la importancia del descanso. Cuando un adulto sufre porque alguien no lo ama, es porque no entiende que el amor no es algo que pueda exigir o controlar. Para Spinoza, la verdadera libertad llega cuando entendemos la realidad en su totalidad. Si sabemos por qué algo sucede, deja de parecernos injusto o arbitrario. Por eso, en lugar de luchar contra nuestras emociones o tratar de reprimirlas, debemos analizarlas con lógica. Preguntarnos, ¿por qué siento esto? ¿Qué creencias hay detrás de mi sufrimiento? ¿Es mi interpretación de la realidad correcta o está distorsionada por el miedo o el deseo? Cuando aplicamos este método descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones no tienen fundamento real. Vemos que el miedo al fracaso, la ansiedad por el futuro o la culpa por el pasado son solo ilusiones que nuestra mente ha construido. Superando el apego y la ilusión del control. Otro principio fundamental del método de Spinoza es superar el apego. Nos aferramos a las cosas porque creemos que nos darán felicidad, el dinero, el éxito, la admiración de los demás. Pero cuando basamos nuestra felicidad en algo externo, nos volvemos vulnerables. Spinoza nos dice, la única fuente de felicidad verdadera es la comprensión. Si comprendes que todo en el universo sigue una necesidad, dejas de angustiarte por lo que no puedes controlar. Esto no significa que no debas actuar o esforzarte por mejorar tu vida, pero significa que puedes hacerlo sin ansiedad, sin miedo, sin frustración. Cuando comprendes las causas de lo que te ocurre, te liberas del sufrimiento innecesario. Aceptas la realidad sin resistencia, y al hacerlo alcanzas la paz interior.
Pero hay un último paso en este método, el más poderoso de todos. ¿Cómo podemos transformar nuestro modo de pensar para aplicar esto en la vida diaria? Ahora que hemos entendido el método de Spinoza para liberarnos del sufrimiento, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria? Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué emoción crees que más influye en tus decisiones diarias? ¿El miedo, la ira, la tristeza? Suscríbete al canal y déjame tu opinión. El poder de cambiar nuestra forma de pensar. Spinoza nos dice que nuestras emociones y deseos no son elecciones conscientes. Son el resultado de una cadena de causas y efectos que escapan a nuestro control. Pero, ¿significa esto que estamos condenados a reaccionar siempre de la misma manera? No. Si bien no podemos cambiar nuestras emociones de inmediato, sí podemos cambiar la forma en que las interpretamos. Pongamos un ejemplo. Imagina que pierdes tu empleo. Si interpretas esto como una tragedia, te sentirás ansioso y deprimido. Pero si entiendes que esta pérdida es solo un eslabón más en la cadena de la vida, algo que tenía que ocurrir según las leyes del universo, puedes afrontar la situación con claridad y buscar nuevas oportunidades sin desesperación. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente transformadora. No tenemos que cambiar el mundo, solo nuestra manera de verlo. La emoción más poderosa, la alegría razonada. Spinoza distingue entre dos tipos de emociones. Las pasiones son emociones que nos dominan sin que las entendamos. Cuando estamos atrapados en ellas, somos esclavos de nuestras circunstancias. Las emociones activas son emociones que nacen del entendimiento y nos permiten actuar con libertad. La emoción más poderosa, según Spinoza, es la alegría razonada. No es una felicidad superficial, sino un estado profundo de satisfacción que surge cuando comprendemos el orden de la realidad. Cuando vivimos con claridad, sin ser arrastrados por el miedo o la frustración, experimentamos una sensación de armonía con el universo. Esto no significa que nunca sintamos tristeza o enojo, sino que ya no nos esclavizan. ¿Cómo transformar las pasiones en emociones activas? Para Spinoza, la clave para alcanzar la libertad emocional es transformar las pasiones en emociones activas. ¿Cómo logramos esto? Identificar nuestras emociones. En lugar de dejarnos llevar por lo que sentimos, debemos preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la causa de esta emoción? Comprender su origen. Si descubrimos la causa de nuestras emociones, dejamos de reaccionar de manera impulsiva y podemos responder con inteligencia. Aceptar la realidad sin resistencia. Muchas veces sufrimos porque nos negamos a aceptar lo que es inevitable. Spinoza nos enseña a fluir con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Este proceso no es fácil, pero una vez que lo dominamos, nos damos cuenta de que muchas de las preocupaciones que nos atormentaban en el pasado eran innecesarias. El último paso, la perspectiva cósmica. Para Spinoza, la mayor fuente de paz interior es ver la vida desde una perspectiva cósmica. Imagina que eres un astronauta observando la Tierra desde el espacio. Desde esa altura, los problemas que parecen enormes en la vida cotidiana se vuelven insignificantes. Ahora imagina que puedes hacer esto con tu mente, tomar distancia de tus emociones, observarlas desde lo alto y darte cuenta de que forman parte de un orden más grande. Cuando hacemos esto, desaparece la angustia. Ya no nos sentimos víctimas de la vida, sino parte de un universo que sigue su curso de manera inevitable. Y aquí viene una de las enseñanzas más impactantes de Spinoza. Cuando comprendemos el universo de esta manera, experimentamos un estado de amor profundo hacia la existencia misma. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este estado en nuestra vida cotidiana? En la siguiente parte, exploraremos el concepto más revolucionario de Spinoza, el amor intelectual de Dios, la emoción suprema que nos lleva a una vida plena y libre de miedo. Ahora que hemos hablado sobre cómo cambiar nuestra perspectiva y empezar a ver la vida con claridad, nos encontramos ante una cuestión fundamental. ¿Cómo se llega a un estado de paz tan profundo que incluso las dificultades de la vida parecen irrelevantes? ¿Cómo logramos ese estado de equilibrio que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con el universo? Antes de seguir, quiero saber, ¿has experimentado alguna vez un momento en el que te sintieras completamente en paz a pesar de los problemas que te rodeaban? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más sobre la filosofía de Spinoza. El amor intelectual de Dios, la suprema paz. Uno de los conceptos más revolucionarios y a la vez más profundos de la filosofía de Spinoza es el amor intelectual de Dios. Pero, ¿qué significa realmente esto? Para Spinoza,
Dios no es un ser separado del mundo, como en muchas religiones tradicionales. En lugar de ver a Dios como un ser trascendental, Spinoza lo concebía como la naturaleza misma, todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta las emociones humanas. Dios no es un ser que actúa sobre nosotros, es la propia sustancia del universo, y nosotros, como parte de él, formamos parte de esta divinidad. Este entendimiento radical cambia todo. Si comprendemos que Dios y la naturaleza son la misma cosa, entonces nuestro amor hacia Dios no es un amor hacia un ente distante, sino hacia la comprensión misma de la naturaleza y las leyes del universo. Spinoza describe este amor como un tipo de amor intelectual, es decir, un amor que nace de la razón, no de la emoción. Se trata de un amor profundo por la comprensión de cómo funciona el mundo, por entender que todo tiene un propósito dentro del orden cósmico, aunque no siempre lo podamos comprender plenamente. ¿Cómo experimentamos el amor intelectual de Dios? Este amor intelectual no se trata de rezar o de tener una relación personal con una figura divina, como podría sugerir la religión tradicional. Se trata de comprender el orden necesario de la naturaleza y ver que todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo, tiene un lugar en ese orden. Cuando alcanzamos esta comprensión, no sentimos miedo o tristeza por las adversidades de la vida. En lugar de ver las dificultades como algo negativo, las entendemos como parte de un proceso más grande, algo que tiene una razón de ser. Este tipo de amor nos da paz porque nos libera de la lucha constante por controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Si aceptamos que todo sigue un orden y que no hay azar en el universo, podemos dejar de resistirnos a la vida tal como es. Para lograr esto, Spinoza propone un ejercicio mental. Cuando te enfrentes a un desafío, en lugar de quejarte o luchar contra él, detente y reflexiona sobre cómo este desafío encaja dentro de un patrón más amplio. ¿Cómo contribuye a tu desarrollo personal? ¿Qué puedes aprender de esta situación? El amor intelectual de Dios y el miedo. Una de las razones más poderosas por las cuales este amor intelectual nos libera es que nos permite superar el miedo. El miedo surge cuando percibimos que no tenemos control sobre nuestra vida, cuando creemos que las circunstancias nos son impuestas sin razón. Pero cuando entendemos que todo en la vida sigue un orden lógico y necesario, el miedo se desvanece. Imagina que sientes miedo a perder a un ser querido. La mente suele llenar ese miedo con pensamientos de pérdida, tristeza y sufrimiento. Pero si comprendes que todo en el universo es parte de una cadena infinita de causas y efectos, puedes ver la muerte o la separación como un cambio natural, no como algo catastrófico. Este amor intelectual no elimina las emociones humanas, pero nos da la capacidad de no ser controlados por ellas. Nos permite vivir con mayor serenidad, incluso frente a los mayores desafíos. Y este es uno de los regalos más grandes de la filosofía de Spinoza. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él sin que nos arrebate la paz interior. El amor a la naturaleza. Liberación del miedo existencial. Al entender que Dios es la naturaleza misma, experimentamos un amor profundo por todo lo que existe. Esto nos lleva a ver la vida de una forma diferente. Ya no vivimos en un mundo lleno de amenazas y obstáculos. Vivimos en un universo que tiene un orden perfecto, donde cada cosa tiene su propósito. Este amor por la naturaleza nos permite romper con la visión antropocéntrica que nos hace sentir que estamos separados del mundo. Nos damos cuenta de que formamos parte de un todo, y esa pertenencia nos da paz. La naturaleza no es algo que está fuera de nosotros, somos parte de ella. La pregunta clave es, ¿cómo podemos cultivar este amor intelectual por la naturaleza y la realidad tal como es? En la siguiente parte, exploraremos cómo llevar este amor a la práctica diaria y cómo se traduce en una vida más plena y libre de ansiedad. Hemos llegado a un punto crucial. Ya hemos comprendido cómo la visión de Spinoza sobre la naturaleza y el amor intelectual de Dios nos ayuda a vivir sin miedo, pero ahora nos enfrentamos a la cuestión práctica. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo logramos transformar nuestra comprensión teórica en acción real para vivir con paz y libertad más allá de las circunstancias externas? En este punto, la filosofía de Spinoza se convierte en una herramienta poderosa, no solo para comprender el mundo, sino para actuar dentro de él sin caer en la trampa de las emociones desbordadas, las tensiones constantes o la ansiedad paralizante. Actuar, según la razón, el camino hacia la paz. El primer paso para llevar la filosofía de Spinoza a la práctica es actuar según la razón, y no según las emociones descontroladas. Spinoza decía que la razón es la que debe guiar nuestras decisiones, no los impulsos del corazón
o las reacciones automáticas de la mente ante situaciones de estrés o miedo. Esto no significa que debemos ser fríos o insensibles, sino que debemos cultivar una comprensión profunda de las causas que nos llevan a actuar de determinada manera. Cuando actuamos desde la razón, no dejamos que las emociones nos gobiernen. Nos detenemos y preguntamos, ¿por qué siento esto? ¿Qué está causando este miedo o esta ira? ¿Qué puedo hacer para ver esta situación de una manera diferente? Spinoza afirmaba que, al comprender las causas de nuestras emociones, podemos liberarnos de ellas. Este entendimiento racional no solo nos permite tomar decisiones más sabias, sino que también nos da el control sobre nuestras reacciones. Y esto es clave. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que sucede. La práctica de la aceptación radical, un concepto fundamental en la filosofía de Spinoza, es la aceptación radical de la vida tal como es. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos luchar contra todo lo que no nos gusta, que debemos cambiar todo lo que nos incomoda. Pero según Spinoza, esta lucha constante es precisamente lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Aceptar la realidad tal como es no significa rendirse o dejar de luchar por lo que queremos. Significa dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar. Aceptar que hay aspectos de la vida que no están bajo nuestro control. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, nuestro sufrimiento se reduce considerablemente. Por ejemplo, si tenemos miedo de perder un trabajo o una relación, lo primero que hacemos es pensar en todas las formas en las que podríamos evitarlo. Esto genera ansiedad. Pero si entendemos que la pérdida es parte natural de la vida, podemos aceptarlo como una posibilidad y actuar con serenidad. Sabemos que, pase lo que pase, hay un orden en el universo que lo hará posible, y nuestra paz no depende de los resultados, sino de nuestra actitud hacia ellos. Vivir en armonía con los otros. Otra área clave donde la filosofía de Spinoza nos ayuda a vivir sin miedo es en nuestras relaciones con los demás. Vivimos en una sociedad llena de tensiones, conflictos y comparaciones. A menudo nos sentimos amenazados por las opiniones de los demás o por las expectativas sociales. Pero, según Spinoza, nuestras relaciones deben basarse en el entendimiento mutuo y la cooperación, no en el conflicto. Cuando entendemos que todos estamos sujetos a las mismas leyes de la naturaleza, dejamos de ver a los demás como enemigos o competidores. Spinoza decía que la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando nos liberamos de las pasiones destructivas, como el odio o los celos. Al entender las causas que nos impulsan, podemos actuar con compasión y empatía, sin que nuestros miedos o inseguridades nos controlen. El desafío de vivir según la razón. Claro, vivir según la razón y aceptar la realidad tal como es, no es algo fácil. Es un desafío constante, y siempre habrá momentos en los que las emociones nos desborden. Pero lo importante es que, al entender que nuestras emociones son el resultado de causas externas que no podemos controlar completamente, podemos alejarnos de la idea de que debemos ser perfectos en todo momento. En lugar de juzgar nuestras emociones o tratar de eliminarlas, podemos simplemente observarlas y dejarlas ir. Aquí es donde entra la práctica diaria. Spinoza no solo nos ofrece un entendimiento teórico, sino que nos invita a practicar este conocimiento en la vida cotidiana. Cada vez que enfrentemos una situación que nos cause miedo o estrés, podemos aplicar la reflexión racional. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo controlar? ¿Y qué debo dejar ir? El viaje continuo de la filosofía de Spinoza. A medida que integramos esta filosofía en nuestra vida, nos damos cuenta de que no hay un final claro. No se trata de alcanzar un estado perfecto de serenidad, sino de aprender continuamente a vivir mejor, con más paz y más claridad. La filosofía de Spinoza es un camino, no un destino. Es un recordatorio constante de que el sufrimiento y el miedo no son inevitables, son interpretaciones erróneas de la realidad. Llegamos a la última parte de nuestro recorrido por la filosofía de Spinoza, y ahora nos encontramos frente a una cuestión clave. ¿Cómo nos ayuda todo lo que hemos aprendido a transformar nuestra vida por completo? ¿Cómo podemos aplicar estos principios filosóficos en nuestra vida diaria para vivir en paz, sin miedo y con una claridad mental profunda? La libertad verdadera. No controlar, comprender. En esta última parte, vamos a ahondar en la verdadera libertad. Y a pesar de lo que muchos piensan, Spinoza no cree que la libertad consista en ser capaces de elegir entre muchas opciones. Para él, la libertad es comprender profundamente las causas de nuestras emociones, pensamientos y acciones, y actuar en armonía con la naturaleza.
La libertad, según Spinoza, no se trata de escapar de las leyes del universo o de la naturaleza, sino de aceptarlas y vivir de acuerdo con ellas. Cuando comprendemos las leyes que rigen nuestra vida, empezamos a ver que no estamos a merced del azar o del caos. Todo lo que experimentamos tiene una causa. Y, al entender esta causa, podemos actuar con mayor conciencia, sin caer en la tiranía de las emociones o del miedo. Este tipo de libertad no es la libertad superficial que solemos desear, la capacidad de hacer lo que queramos en cualquier momento. La verdadera libertad es la libertad interior que proviene de comprender nuestras propias emociones, nuestras limitaciones y las fuerzas que nos moldean, y elegir actuar desde ese lugar de comprensión profunda. La práctica del amor intelectual de Dios. Para Spinoza, el amor intelectual de Dios no es un amor místico, sino un entendimiento profundo y racional de la naturaleza del universo. Este amor no se trata de un afecto sentimental, sino de la apreciación de las leyes que rigen el mundo. Al comprender estas leyes, llegamos a ver que el sufrimiento y el miedo son producto de nuestra interpretación errónea de los eventos que nos ocurren. Este amor intelectual es una herramienta para liberarnos de la ansiedad, porque al entender cómo funcionan las cosas, podemos aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con mayor claridad. Nos damos cuenta de que el dolor y la adversidad son solo una parte del flujo natural de la vida, y que no necesitamos luchar contra ellos, sino aprender de ellos. Vivir sin temor al futuro. Uno de los mayores desafíos en la vida moderna es el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder, por los riesgos, por los fracasos, y este temor constante nos paraliza. Sin embargo, la filosofía de Spinoza nos invita a vivir en el presente y a aceptar la inevitabilidad de lo que está por venir. En lugar de temer lo desconocido, podemos aceptar que el futuro se desarrollará de acuerdo con las leyes naturales. No podemos prever todo lo que sucederá, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos racionalmente para enfrentar cualquier desafío. Aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede nos permite dejar de sufrir por anticipación y disfrutar del momento presente. Superando el miedo a la muerte. Uno de los temores más profundos que todos enfrentamos es el miedo a la muerte. Para Spinoza, la muerte no es un evento catastrófico, sino simplemente el fin de un ciclo natural. Como todo en el universo está regido por la causa y el efecto, la muerte no es un castigo, sino una parte natural del orden de la naturaleza. Al aceptar esta verdad, podemos liberarnos del miedo a la muerte y vivir con una mayor paz, al comprender que todo lo que sucede tiene una causa y que estamos inmersos en un flujo continuo de vida y muerte. Podemos ver la muerte como algo natural y dejar de temerle. Este cambio de perspectiva transforma nuestra relación con la vida misma, permitiéndonos vivir con más propósito y libertad. La filosofía de Spinoza en la vida cotidiana. Ahora que hemos comprendido los principios clave de la filosofía de Spinoza, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? La respuesta radica en cultivar una práctica constante de reflexión y autoobservación. Cada vez que experimentemos miedo, ansiedad o estrés, podemos detenernos y reflexionar sobre las causas que subyacen a esos sentimientos. Spinoza nos invita a adoptar una actitud activa de comprensión. No basta con aceptar pasivamente los eventos de la vida, sino que debemos buscar las causas que los generan y actuar desde esa comprensión. Esta forma de vivir nos permite tomar decisiones más sabias, sin ser esclavos de nuestras emociones o del miedo. Por ejemplo, si nos sentimos ansiosos por una situación laboral o personal, podemos hacernos preguntas como, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy temiendo realmente? ¿Qué parte de esta situación está fuera de mi control? Al responder honestamente a estas preguntas, comenzamos a ver la situación con más claridad y dejamos de ser arrastrados por nuestras emociones. Transformación radical de la vida. Al integrar la filosofía de Spinoza en nuestra vida, experimentamos una transformación radical. Nos volvemos más conscientes de las causas que nos impulsan, tomamos decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza y nos liberamos del sufrimiento que proviene de no comprender la realidad. Con el tiempo, empezamos a vivir de acuerdo con un sentido más profundo de propósito y serenidad. El miedo ya no nos controla, la ansiedad se disipa y podemos enfrentar la vida con una mente tranquila y un corazón sabio. Y lo más importante, descubrimos que la verdadera paz no depende de lo que suceda en el mundo exterior, sino de nuestra capacidad para entender y aceptar lo que ocurre dentro de nosotros. Con esto, llegamos al final de nuestra exploración de la filosofía de Spinoza. Hemos aprendido cómo superar el miedo, cómo vivir en paz y cómo la comprensión racional puede liberarnos de las cadenas del sufrimiento.
Ahora te invito a seguir profundizando en estas ideas y a aplicarlas en tu vida. Recuerda que la libertad está en entender, no en controlar. La paz está en aceptar, no en resistir. Y como dijo Spinoza, solo cuando entendemos profundamente el universo y nuestras emociones, podemos realmente vivir sin miedo. Así concluye nuestro viaje. Espero que lo hayas disfrutado y que las enseñanzas de Spinoza te acompañen en tu camino hacia una vida más plena y libre.